¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos este microondas marca LG. Vamos a enchufarlo. Ella enciende pero no calienta. Vamos a hacer la prueba con una taza de agua y ponerla a calentar durante 1 minuto. A ver. Bienvenido a mi canal. Te mostraré en este video cómo podemos reparar esta falla típica. Ahí la ponemos a funcionar. Fíjese que está funcionando normalmente, pero no calienta para nada. El agua sale fría, no calienta. Vamos a revisar este microondas a ver qué falla presenta. Muy bien, aquí tenemos lo que es el magnetrón. Este es el que produce las ondas de calor internas para que pueda calentar. Mayormente es lo que se daña. Tenemos el fusible térmico, que también cuando está abierto tampoco funciona el magnetrón. Tenemos el fusible principal, este cuando está abierto ni siquiera ni enciende, ya que controla todo lo que es la tarjeta electrónica. Y aquí tenemos otro fusible, que es el fusible que va desde el capacitor hasta el transformador. Entonces vamos a probar estos tres fusibles para ver cuál de los tres está fallando o si están bien. Y así una vez le muestro cómo podemos probarlo. Aquí tenemos el multímetro. Vamos a colocarlo en continuidad, porque vamos a medir continuidad en cada uno de los fusibles. Fíjense cómo suena cuando tiene continuidad. Medimos continuidad en el fusible principal. Fíjense que no da continuidad, está bueno. Tenemos el fusible térmico. Cuando este fusible térmico está malo o está abierto, no funciona el magnetrón, ni funciona también el equipo. Vamos a ver la continuidad desconectando los cables y conectamos los terminales del multímetro. Fíjese que ahí no da continuidad, está bueno. Vamos a medir continuidad en el fusible que va entre el capacitor y el transformador. Si este fusible también se está dañado o está abierto, no va a trabajar lo que es el transformador y tampoco el magnetrón. Importante, con una pincita quitamos los terminales tanto del transformador como del capacitor para poderle medir continuidad. Este es marca LG. Hay algunos que no tienen, hay algunos modelos o marcas que no traen este fusible. Y tenemos lo que es la característica 650 mA o 0.6 amperios. Medimos en la escala de continuidad y colocamos los terminales del multímetro en los extremos del fusible. Vamos a ver. Fíjense que allí no está dando continuidad, está abierto este fusible. Al estar abierto quiere decir que hubo un corto y se abrió, y internamente el filamento que traen estos fusibles se rompen, no está funcionando. Fíjense cómo es internamente. Es un fusible, lo que pasa es que está dentro de este protector plástico. Y el filamento que está internamente trae un filamento, y al ver un cortocircuito, ese filamento se rompe y así desactiva los elementos que están en el circuito para protección. Entonces aquí nos comprueba de que este fusible está dañado y puede ser la causa del problema. Vamos a ver continuidad nuevamente para que puedan ver. Ahí está abierto, no funciona. Vamos también a verificar lo que es el capacitor. Primero lo vamos a desenergizar colocándole un detonante en sus extremos, y luego vamos a desconectar lo que es el magnetrón. Entonces vamos a ver la causa del por qué ese fusible se fue a corto. Puede ser el magnetrón que está en cortocircuito. Vamos a desarmar el magnetrón. Tiene 4 tornillos a los lados. Y vamos a probar lo que es el magnetrón para ver si está funcionando bien. Si el magnetrón está en corto, puede también haber causado que este fusible se haya abierto, aunque si el magnetrón estuviera en corto se fuera ido el fusible principal. A simple vista le damos un vistazo visual antes de hacer las mediciones. Vemos lo que es la antena que va hacia la parte interna, que no esté quemada, que no esté negra. Ahí la vemos bien. No está quemada la parte rosa de la antena. Y vamos a medir continuidad entre los terminales del magnetrón. Si está bueno, debe medir continuidad.
colocamos también el multímetro en la escala de continuidad y procedemos a hacer la medición. Ahí vemos que notando continuidad, los terminales internamente tienen una bobina de pequeña capacidad. Entonces esa bobina, cuando está rota, no da continuidad. Pedimos continuidad también entre uno de los terminales y tierra o la carcasa. No debe dar continuidad, indicando que está bien. Lo probamos con el otro terminal, que sería el otro terminal de la bobina interna. Con respecto a tierra o la carcasa, tampoco nos debe dar continuidad, como vemos en el video, indicándonos que no hay un cortocircuito o que la bobina no está rota internamente. Medimos continuidad entre la antena y la carcasa. Fíjense que allí, si no da continuidad, está bien, porque la misma tierra no debe dar continuidad. Si no da continuidad, también está dañado el magnetrón. Entonces ahí tenemos cómo medir el magnetrón con continuidad con un multímetro. También podemos medir la resistencia. Proponemos la escala más alta del multímetro de resistencia en megaohmios, para ver si posiblemente puede haber una posible fuga o un posible corto que no puede detectar la continuidad, y medimos. Fíjense que no nos da ninguna resistencia, está en la escala más alta de resistencia en el multímetro, que sería megaohmios. No nos da. Probamos con el otro terminal. Con respecto a tierra, tampoco nos da. Y tiene que dar 0, no puede dar nada de resistencia. Y ahí nos da una resistencia baja entre los terminales del magnetrón, que sería lo que estamos midiendo, lo que es la bobina. Ahí nos da una resistencia baja, indicándonos que el magnetrón está en buenas condiciones. El otro elemento que estaba conectado al fusible, que se abrió, es el capacitor de arranque. Y aquí tenemos lo que es el diodo de arranque también. Este diodo no se puede medir como un diodo normal, ya que es un diodo de alta potencia. Lo que podemos hacer es medirle continuidad en el rango de diodo, y no debe dar nada, no debe dar continuidad. Invertimos la polaridad en el rango de diodo en el multímetro, y tampoco nos debe dar continuidad. Esto es ideal, es probarlo con un foquito, pero así rápidamente con el multímetro con continuidad podemos detectar si está malo o bueno. No puede dar continuidad en ninguno de los dos lados, invirtiendo los terminales del multímetro, indicándonos que el diodo está bueno. Vamos a medir el capacitor, que era el que estaba conectado directamente al fusible. Aquí vemos la característica de estos capacitores. Este capacitor es de 0.75 microfaradios. Internamente tiene una resistencia. Esta resistencia hace que ella misma se descargue automáticamente. Se descargue así, la misma función que uno le hace al colocarle un destornillador entre sus terminales. Esa resistencia interna hace que el capacitor, cuando esté sin funcionamiento, se descargue. Vamos a medir continuidad entre los terminales del capacitor. No debe dar continuidad. Si da continuidad, está en corto internamente. Fíjense que ahí no está dando continuidad, indicándonos que este es el causante del cortocircuito. No debe dar continuidad el capacitor entre sus terminales. Medimos un terminal con respecto a tierra o la carcasa, no da continuidad, significa que no está en corto con respecto a la carcasa, pero entre los terminales sí da continuidad. Fíjense que entre el terminal y la carcasa no da, pero entre ellos si da continuidad, significa que los dos terminales internos están soldados. Vamos a descargarlo de esta manera. Podemos descargar el capacitor y vamos a medir lo que es la capacitancia. Hay unos multímetros que traen para medir capacitancia. Este lo trae, lo ponemos en el rango de capacitancia y nos tiene que dar 0.5 microfaradios. Fíjense que ni siquiera nos da nada de microfaradios, nos da infinito, indicándonos que las dos plaquitas que están internamente están en cortocircuito. Por eso no da continuidad. Nos da 0 y debería darnos 0.75 o 0.7 microfaradios, y no nos está dando en medición de capacitancia. Aquí tenemos el capacitor nuevo. No conseguí exactamente de 0.75, pero conseguí uno de 0.80, 0.8 micro, que está bien. Lo importante es que no sea ni tan alto y que no sea por debajo de la capacitancia original. Tiene el mismo voltaje, 2100 voltios, la misma resistencia de descarga. Vamos a medirle
la continuidad, y vamos a medir lo que es la capacitancia en este capacitor nuevo, a ver si nos da los microfaradios correctos. Según la placa nos debe dar 0.8 micro. Fíjense que inmediatamente nos da 0.8 microfaradios, 0.82 microfaradios. Fíjense en el multímetro y fíjense la escala que está abajito que dice microfaradios, indicándonos que este capacitor está bueno. Vean la diferencia con el otro ni siquiera nos daba nada y este nos da 0.8 microfaradios comparándonos con la placa. Vamos a medirle continuidad para que también vean la diferencia. Medimos continuidad con el multímetro en la escala de continuidad y fíjense que no nos da continuidad, no debe dar continuidad porque son dos placas que están separadas internamente dentro del capacitor. Lo desenergizamos y medimos resistencia en la escala más alta de mega ohmios. Fíjense que ahí nos está dando 10 ohmios, 10 mega ohmios. Esa sería la resistencia. 10 ohmios sería la resistencia interna. Ahí nos está midiendo la resistencia interna del capacitor. Más no nos debe dar continuidad entre los terminales porque estaría en cortocircuito. Este sería lo que es el fusible nuevo. Vamos a medirle continuidad para que vean la diferencia entre el viejo y el nuevo. Colocamos el multímetro en escala de continuidad y medimos entre sus terminales. Si está bueno, debe darnos continuidad, como debe ser. Ahí está bien el fusible, nos da continuidad, indicándonos que está bien. Este es el nuevo. Ahora vamos a proceder a instalar los componentes nuevos. Ya aprendimos a cómo medir el capacitor, ya aprendimos cómo probar lo que es el magnetrón y ya aprendimos a cómo medir continuidad entre los fusibles del microondas. Colocamos el capacitor en su lugar. Importante cuando ustedes desconecten todo, tomarle foto para que puedan saber cómo iba conectado todo originalmente y no se confundan. En un extremo del capacitor va el diodo y conjuntamente con uno de los cables que va hacia el magnetrón, y del otro extremo del capacitor va el fusible que va a ir conectado a lo que es el transformador de alta tensión. Este transformador sale más de 2000 voltios. Entonces es importante siempre trabajar sin corriente, todo desconectado, para no sufrir ningún accidente. Muy bien, ya tenemos conectado el fusible y el capacitor. Vamos a colocar ahora lo que es el magnetrón en su sitio. Colocamos sus tornillos y vamos a proceder a hacer la prueba a ver si funcionó la reparación. Este microondas no calentaba, encendía normal todo el panel, todo, pero no calentaba. Tenía el capacitor de arranque en cortocircuito. Vamos a colocar la taza de agua y vamos a proceder a hacer la prueba por un minuto a ver si nos calienta el agua y también a ver si no se dispara otra vez el fusible de protección que cambiamos. Ahí encendemos, vamos a colocarle un minuto. No olviden suscribirse al canal, hay bastantes videos de reparaciones que les pueden ayudar a reparar sus electrodomésticos en su hogar. No olvide compartir, darle like y suscribirse, totalmente gratis. Vemos cómo va calentando. Vamos a probar a ver si calentó o no. Por el momento el fusible no se disparó y el agua está caliente, indicándonos que el problema era el capacitor de arranque del microondas. Muchas gracias por ver mi video, muchas gracias por estar en este canal Dante Tutorial. No olviden suscribirse. Nos vemos en otro video más. Aquí vemos lo que se le cambió a este microondas: capacitor de arranque y el fusible de protección entre el capacitor y el transformador. Nos vemos.